Estamos aquí en el local de Ecologistas de Nación y el acto lo organiza la Red Antimilitarista y No Violenta de Andalucía, en la que hay diferentes colectivos de la provincia de Cádiz, de Sevilla, de Córdoba, Málaga, etc. Y aquí en el puerto pues lo organizamos este acto Ecologistas de Nación, el grupo de colectivos de no violencia del Haya y Madres Unidas contra la Brutalidad. El lema de nuestra charlita de esta tarde es: la guerra empieza aquí, desobedeciendo a la guerra. Bueno, todos conocemos la cercanía de la base de Rota, ¿verdad? La base militar americana y española, en la que vemos cómo se desarrollan de alguna forma las políticas militaristas, imperialistas, económicas, y por eso le llamamos la guerra empieza aquí, por la cercanía y porque creemos que es un punto de enlace directamente con los conflictos. También lo llamamos resistencia desde el corazón de la bestia, porque queríamos conocer de primera mano a activistas que existen en Estados Unidos, como es el caso de hoy Wendy, que es la que nos acompaña, que denuncian que también ellos son víctimas de la guerra, aunque también hayan participado en los conflictos, ¿no? Son víctimas de estas políticas belicistas y que son usados para la guerra. Y bueno, todo esto un poquito lo que queremos es enmarcarlo dentro de una campaña que hace varios años que las redes militaristas estamos llevando en Andalucía, y que lo que intentamos es denunciar pues la creciente militarización que estamos sufriendo en el Estado español y aquí concretamente también en Andalucía. Me parece que están aumentando cada vez más el papel que juegan las bases militares de Rota, de Morón y Gibraltar en el contexto de la OTAN, que recientemente la política militarista de esta organización belicista. Además vemos también como la escalada armamentista que supone la presencia de los destructores americanos aquí, me parece que han llegado ya 2 y todavía nos quedan por venir algunos más, que a lo que le llaman el escudo antimisiles, que como sabéis pues, es la presencia de aquí de destructores y de tropas norteamericanas. Y bueno, pues que no vienen simplemente aquí con un escudito para que no vengan misiles de otro lado, sino que son destructores con gran capacidad armamentística, con misiles y que además están sirviendo de apoyo a conflictos que están en el Mediterráneo, ¿verdad? Y también queríamos denunciar, la Rana también quiere comentar, cómo incluso la misma Junta de Andalucía está apoyando programas de construcción de aviones militares, como sabemos que es el A400M que se está ensamblando en Sevilla, y también el apoyo hacia Navantia también de construcción de buques militares, ¿no? Exclusivamente, y vemos que cada vez se están dedicando más a temas exclusivamente militares y no a temas civiles. Por lo tanto, nosotros un poco, en definitiva, creemos que hay que cambiar de dirección, hay que cambiar de política para realmente generar una cultura de paz y una apuesta por una economía que realmente intervenga en lugares donde vemos que es completamente necesario, y que hoy por la crisis lo estamos viendo, ¿no? Como son sectores tan mermados hoy como es la salud, como es la educación y como son los servicios sociales. Y bueno, nada más, yo me callo y le doy paso a Wendy, que nos cuente un poquito su experiencia, y luego, como estamos aquí un buen grupito de gente, pues yo creo que lo más interesante es que luego entablemos un debate, un diálogo, que cada alguien nos vaya apuntando y ya se pregunte, ¿no? Ya. Ahí va. Gracias. Hola, buenas noches, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Me gustaría primeramente agradecer a los ecologistas por extenderme la invitación y pues tener este espacio tan padre, ¿no? Como comentó Rafa, yo nací en México. A los 4 años emigré a los Estados Unidos, específicamente Los Ángeles, California, y a los 17 años ingresé a la Armada. Mi mamá pidió, le pedí permiso a mi mamá para poder ingresar a la Armada, porque en ese entonces era yo menor de edad, y entré como médico de combate. Es que me distrae cuando alguien habla.
¿Dónde estaba yo? Ya. Entonces, a los 17 años ingresé como médico de combate. Mi entrenamiento fue en un entorno médico y no sé si conocen cuando ven en las películas que alguien está herido y luego gritan ¡medic! ¿No? Bueno, aquí lo ven en español, pero eso sería yo. Bueno, hay varias razones por las cuales ingresé. Es una pregunta que llega preguntan muchas veces. Y la primera, pues definitivamente existió, se puede decir, un patriotismo ciego. O sea, desde muy chiquita en los Estados Unidos, el tipo de educación que nosotros tenemos del diario, en la mañana tú llegas, está la bandera y nos paramos y nos ponemos la mano sobre el corazón y recitamos como una alianza, ¿no? Pues sí, a la bandera. De alguna manera, toda la propaganda que salió después del 11S, pues yo totalmente me la creí, me la comí, o sea, yo creí que pues lo que íbamos a hacer era de alguna manera darle la libertad a la gente de aquí, a llevar la democracia y demás. Segunda, pues como inmigrante yo tenía muy claro que en mi familia no contábamos con los recursos, con los fondos para pues asistir a niveles superiores de educación. Entonces o era entrar en la Armada o ir a la universidad, pero pues sacar préstamos con intereses súper altísimos y pues tenía muy claro que mi familia no contábamos con ese dinero. Adicionalmente, precisamente siempre me ha apasionado lo de la medicina y se me hizo como una vida pues profesional, ¿no? de ingresar a la Armada, de aprender luego y desempeñar luego lo que yo quería hacer, que es la medicina, aplicar la medicina. Entonces, y también la manera que me lo pintó el reclutador, o sea, eso de viajar el mundo y de conocer, pues, quién no quiere, o sea, se me hizo a los 17 años una oportunidad pues ideal, ¿no? Y sí, o sea, yo obtení de una manera viajar, obtení vacaciones a Irak, que no fueron las vacaciones que yo tenía en mente, pero bueno. Y de ahí, cuando yo recibí órdenes de ir a Irak tenía yo 19 años. Y cuando yo llegué, la unidad de nosotros es un hospital móvil, lo que se llama Combat Support Hospital. Entonces tenemos quirófano, cuarto de urgencias, tenemos varias salas con pacientes. Y se presentó la oportunidad de alguna manera de trabajar de técnico de anestesia. Pues yo no tenía ninguna formación, ni ningún entrenamiento, ni nada. Lo aprendí pues haciéndolo en el momento, ¿no? Y la primera vez que, bueno, llegó un paciente casi ya muerto porque había examinado. Entonces, era un chavo pues de mi edad, fácil, tenía 19, 20 años al igual que yo y tenía varias heridas de balazos en el pecho y nosotros llegó al cuarto de urgencias y pues nosotros tratamos de hacer todo lo posible para salvarlo, ¿no? Le abrimos, era un soldado americano. Le abrimos aquí entre los brazos y luego metimos el retractor metálico, lo abrimos y empecé a masajar su cabezón para de alguna manera regresar, ¿no? Como sabe el compañero Rafa, es una opción pues, de último recurso, ¿no? O sea, ya era muy tarde. Desde ese momento decidí que si yo iba a sobrevivir estar en una zona de conflicto, en una guerra, que iba a tener que tomar todas esas experiencias o cualquier emoción o cualquier opinión o lo que vaya a ser personal
y lo iba a tener que guardarlo y pues lidiar con eso después. Entonces todos los 9 meses no permití que mis emociones pues se metieran en mi trabajo. Como comprenderás, Rafa, o sea, en el momento en que tú dejas que tus emociones se metan en tu trabajo, ya no eres objetivo y ya no estás haciendo tu trabajo al 100%, ¿no? Entonces, así me lo pasé 9 meses. Cada día, pues, no hay ningún día que sea igual. Como se pueden imaginar, algún día no tenemos nada, otros días estamos trabajando 24 horas del día, o sea, todo depende. Al regresar, bueno, recibí órdenes de regresar, me pude salir de Irak por un delito legal, por ahí un delito legal, y nada más hice 9 meses, pero actualmente la gira normal de un soldado es 18 meses. Entonces, recibí órdenes y yo pues feliz, ¿no? Y a cada ratito los reclutadores, ¿cómo vas a continuar? Tienes 5 años más que te restan, ¿no? Y yo, no. Yo firmé por 3 años, ¿cómo me vas a decir que tengo 5 años más? No, es que te hacen falta 5 años, pero ¿cómo es posible? Resulta que en el contrato al ingresar, que era una letrita súper chiquitita que no me he dado cuenta, resulta que la obligación en los Estados Unidos son 8 años. El contrato inicial que yo tenía era de 3 años, entonces al terminar esos 3 años me hacían falta otros 5, los cuales, o sea, ni al caso yo ni siquiera sabía. Y fregaban que ¿cómo le vas a hacer? Y ¿cómo quieres hacer los 5 años? Y yo negaba, que no, que yo me voy. Finalmente, sí, se me hizo, me dieron órdenes, salí de Irak, regresé a los Estados Unidos y otra vez siguieron con los mismos reclutadores en Washington. ¿Cómo vas a hacer los 5? ¿Cómo vas a hacer los 5? ¿Te vas a meter a la reserva? ¿Vas a continuar activa? ¿Cómo quieres hacerlo? No, yo me salgo y me negué. Y finalmente pude salir. Regresé a Los Ángeles y mis planes eran continuar con mis estudios, de alguna manera volverme médico, ingresar a la escuela de medicina y trabajar como médico en urgencias. Pero se me hizo muy difícil porque en el momento en que yo entraba a clase y empezábamos a tener discusiones con los chavos, yo les quería dar de cachetadas. Estaba yo en aulas con chicos de 18, 19, 20 años que no tenían ni un comino de lo que estaba pasando en el mundo y lo que se estaba haciendo en su nombre. Y entonces a mí me entraban unas ganas pues, de sacudirlos, la verdad, de alguna manera de meterles una razón, ¿no? Y entrábamos que en discusiones ideológicas y demás, y ellos, o sea, defendiendo la guerra, defendiéndolas, y yo, o sea, ¿qué te pasa? No sabes nada. Y en uno de esos eventos en la universidad, tuvieron un evento así similar donde había 3 miembros de veteranos de Irak contra la guerra y ellos se presentaron y dije, bueno, voy a ir a ver de qué se trata esto, qué tanto van a hablar, vamos a ver. Fui y empezaron a pasar cada uno a decir sus historias y ellos se habían ido a Irak, habían estado en Afganistán y estaban hablando pues típico como yo estoy hablando ahora, pero sus historias personales. Y yo estaba atrás y me entró un coraje, o sea, un coraje, súper enojada porque estaban hablando mal del militar, estaban hablando mal de la Fuerza Aérea, de la Armada y demás. Y yo enojada porque digo, ¿cómo es posible que puedan estar hablando tan mal de una organización, de una institución que les dio de comer, que los vistió, que les dio una vida profesional? ¿Cómo es posible? Y finalmente al término de la charla dicen, bueno, quien quiera subir a platicar algo, un comentario, una pregunta, lo que sea, digo, yo voy a subir ahí arriba y les voy a dar un pedazo de mi mente y a mí me van a escuchar. Y que subo y bien indignada, ¿no? Y que empiezo mi historia y estoy contando mi historia y se me prende el foquito proverbial de las caricaturas de Estados Unidos. Y precisamente así fue.
todos los temas que ellos ya habían tratado, el sexismo, el racismo, la deshumanización, la violencia, el acoso sexual, la violación, o sea, etcétera, 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 yo precisamente lo estaba relatando vivo. Entonces, en ese momento, pues empecé a llorar, fue un momento, la verdad que fue un momento de mucha gente, y llegué a la realización de que yo precisamente tenía un papel en todo eso, ¿no? Y desde entonces, pues he trabajado con ellos desde el 2007, he trabajado como activista en esa organización precisamente, Veteranos de Irak contra la Guerra. Y tenemos tres objetivos. La primera es parar la guerra en Irak y Afganistán, y actualmente, recientemente pasamos un referéndum también contra los ataques, de parar los ataques contra Palestina. El segundo objetivo que tenemos son las reparaciones, conseguir reparaciones humanas y estructurales para la gente de Irak. Hemos mandado delegaciones a Irak a trabajar con la gente iraquí, con los sindicatos laborales, también con los sindicatos petroleros y también los grupos de mujeres. Y bueno, el primer paso, reconocemos pues que nosotros tuvimos un papel, ¿no? Y que en algún momento, o sea, fuimos ignorantes y no sabíamos de lo que estábamos haciendo, no teníamos la información adecuada. Entonces, el primer paso, pues obvio, es pedir perdón, ¿no? Y lo cual, como organización, pues de alguna manera lo estamos haciendo. El tercer objetivo es abogamos por los derechos de los veteranos a sanar. Los que están regresando. Actualmente es muy raro que una persona en el militar nada más tenga una gira, precisamente porque no se dan abasto y estamos los Estados Unidos presentes en muchos conflictos alrededor del mundo. Los veteranos están pasando giras 2 veces, 3, estamos hablando de giras de 18 meses, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. O sea, estamos hablando de compañeros que tengo yo que han ido ya, o sea, gran parte de su vida en zona de conflicto. Y precisamente el tercer objetivo también tiene mucho que ver con lo que está pasando, la epidemia que tenemos en los Estados Unidos, que se está viendo, bueno, la cifra conservativa es 22 suicidios de veteranos al día. Estamos hablando que han muerto más soldados, más veteranos por sus propias manos que han muerto en conflicto. Y esa es una cifra que nos da el Departamento de Veteranos, que actualmente está en escándalo tras escándalo, tras escándalo, tras escándalo. Estamos hablando de que el secretario fue forzado a resignar. También se descubrieron memorándums y cartas oficiales donde sale el liderazgo dando directivos a sus empleados de negar servicios médicos, de negar servicios mentales, de negar. Yo precisamente tuve que esperar 5 años para poder recibir, o sea, peleé, tuve que pelear, me negaron, peleé otra vez, la peleé. Entonces, estamos viendo que el Departamento de Veteranos no se da abaste con todos los veteranos que están regresando y los servicios que ellos requieren, ¿no? Y pues, de alguna manera, mis compañeros ven como la única opción es suicidio. Cuando yo acudí al Departamento de Veteranos y dije, oye, estoy súper deprimida, eso fue muy reciente de cuando regresé de Irak, estoy súper deprimida, necesito ver a alguien, estoy pensando en herirme, estoy pensando en herir a otra persona, o sea, necesito hablar con un psicólogo, algo. Y dijo, sí, no hay problema, la próxima cita es en 3 a 4 meses. So me quedé así de, uy, gracias. So de alguna manera, entramos en estos conflictos en el extranjero, estamos sosteniendo, la verdad, o sea, ni sé cómo lo estamos haciendo, y se ve luego en las cifras de suicidio que no es sostenible, o sea, económicamente no es sostenible, físicamente no es sostenible, y estamos viendo, o sea, un desastre, escándalo en el Departamento de Veteranos que no se da abasto de todos los que están regresando. Ahora, quiero pensar que pues no es muy diferente aquí.
los veteranos que han ingresado de alguna manera a la mili española, bueno, lo que sucede con ese problema es que no está muy bien estudiado. Las cifras que nos da el gobierno pues quedan algo por regular, ¿no? No, o sea, se esconde, o sea, no se ve. Las instituciones independientes que hacen esos estudios, o sea, no tienen acceso completo a estudiar ese tipo de cosas, ¿no? Precisamente porque pues, sería un escándalo. No tengo muy bien conocida, no sé, sus estudios en veteranos españoles, pero quiero pensar que no es tan diferente como en los Estados Unidos. Ahora, a esto me dedico. Básicamente estas charlas, estas discusiones no nada más es para iluminar unos temas pues difíciles de imperialismo y de capitalismo, pero también al mismo tiempo de mi parte es un poquito egoísta porque busco rectificar el error que cometí a los 17 años, ¿no? A mí me hubiera gustado que en un momento alguien hubiera dado una charla y yo de joven a los 17 años hubiera tenido el tiempo para hacer eso, ¿no? De alguna manera rectificar, y como entenderá Rafa, ¿no? O sea, mi pasión siempre ha sido salvar vidas y de alguna manera eso es salvar vidas, creo yo. Me gustaría pues, abrir el foro un poquito para discusión, cualquier pregunta que tengan ustedes. Nomás no pregunten si maté a alguien porque eso es muy sensitivo y respetuoso. Pero bueno, lo que me quieran preguntar, o cualquier duda, o lo que quieran. No tratamos de reinventar la rueda, o sea, ellos de alguna manera lograron lo que querían hacer y no es algo nuevo lo que ellos hicieron, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, nosotros trabajamos muy cerca con ellos y también existe otra organización que se llama Veteranos para la Paz, con la cual también, o sea, existen veteranos de todas las guerras, no nada más de Vietnam, del Golfo, Kosovo, etcétera, etcétera. Nosotros tres de organizaciones sin fines de lucro trabajamos muy cerca y ellos de alguna manera pues nos han visto crecer, ¿no? Fuimos fundados como organización en el 2004 precisamente en una conferencia de veteranos para la paz. Ellos nos han visto pues de alguna manera nacer, caminar, correr, pero muchas cosas las hacemos juntos. Yo quería preguntarte que la tenemos muchas veces, tú dices que la guerra en Irak no ha terminado, pero yo no veo noticias que en la guerra sigan en Irak todavía. En Palestina sí me llegan noticias, todavía de que haya un conflicto en Palestina, pero en Irak Son civiles normales estadounidenses que se dedican a la seguridad, a asesinar, además, o sea, a servicios de contrato, o sea, privados, exacto, de grandes empresas. Pero de eso, obvio, no se cuenta como botas sobre Irak, ¿no? No sé de dónde estás sacando tus noticias, pero te invito a que te informes un poquito más, porque estamos ahí. Y otra cosa, ¿hay alguien más que haya pedido la palabra? Digo, para si no te importa, vale, pasa un poquito de rotación, ¿vale? Mira, te quería preguntar si tú sigues siendo militar. No, cuando yo salí a los 3 años, me presionaban, como comenté, que tenía que seguir, que me hacían falta 5 años, yo me negué. Finalmente, pues no tuvieron opción más que dejarme entrar a lo que le llaman Inactive Ready Reserves, que se llaman reservas inactivas. Y lo que sucede es que tú sales, haces tu vida civil, pero en cualquier momento te mandan órdenes para regresar.
Entonces me mandaron órdenes la primera vez y pues, o sea, yo tenía un miedo de ir a la cárcel, de ser arrestada o de que me vinieran a buscar a mi casa, que fui. Y básicamente fue todo un día pues, de chequeo médico, chequeo dental, chequeo financiero, chequeo de tu testamento en caso de que me muera, de mi aseguranza de vida, etcétera, etcétera. Y me di cuenta de que pues ellos estaban viendo quién estaba preparado para regresar a conflicto. Y dije, no, vale madre, no regreso. Entonces, en los próximos 4 o 3 años me llegaron órdenes otra vez 2 veces y las ignoré. Digo, si quieren que yo vaya, que me vengan a traer porque que vengan a mi casa personalmente. ¿Tú actualmente cómo te financias tu vida? Tengo esos servicios médicos a los cuales me refería. Yo peleé por 5 años precisamente por discapacidad. No, ¿te paga el gobierno americano? ¿Manda? ¿Te paga el gobierno americano? Sí, por eso lo que voy. Me pagan por el... ¿Cómo se llama? Discapacidad, sí, es eso mismo. Por discapacidad, por lo de mis piernas. Entonces, precisamente por el servicio que tuve, no puedo estar parada más de unas pocas horas. Entonces es un poquito difícil mantener un trabajo y precisamente recibo un poco de ayuda de discapacidad. ¿Qué piensas de tu país? Si no te importa, vamos a pedir un compañero, ¿vale? Para darle un poquito de rotación. Si después hay tiempo, se puede seguir. Sí, claro, claro. Ahí, por ahí al fondo había alguien que levantó la mano. Te quería preguntar si tú crees que un par de años para acá, 2 años para acá, está cambiando algo en la opinión pública americana, porque yo, por ejemplo, se vio como en la guerra de Irak la apoyaban mayoritariamente, un montón, no sé si el 80%. Después ya en la última en Libia la siguen apoyando un poquito, y ahora en Siria era la primera vez que había más gente en contra que a favor, estaba así, y cuando la derecha estaba acusando, no, tenemos que intervenir, la gente ya no se lo creía, ¿no? Ya yo creo que esa ideología del terror que ya se está desvaneciendo un poco, no sé qué piensas, Sí. si está viendo un poquito de... Sí, poco a poquito se está viendo porque la gente se está dando cuenta de que el gobierno está corrupto y que nada más representa los intereses económicos en el Medio Oriente. Entonces poco a poco la gente se está dando cuenta. La verdad que es un poquito difícil porque todavía contamos con una gran parte de la población estadounidense, ciudadanía estadounidense, que de alguna manera pues es muy conservativa. O sea, yo todavía me topo con personas que creen que los Estados Unidos ganó en Vietnam. Entonces, la verdad que pues me la ponen difícil porque es súper difícil tratar de entrar en un lema con una persona que todavía tiene en su mente que ganamos en Vietnam. O sea, ahora no se diga de cómo estamos en Irak. Poco a poquito está cambiando y la gente se está dando cuenta de, pues, del alto desempleo, al igual aquí, de la colegiatura subiendo, o sea, exponencialmente, o sea, se está viendo, pues de verdad la gente está saliendo. Y, o sea, uno de los problemas es que nada más 1% de la población estadounidense está en el mili. Entonces, de alguna manera es muy difícil, pues, personalizar, ¿no? De relacionar de verdad con tu típica persona que no tiene nada que ver con el militar, cuando la verdad es que existe mucho por relacionar, que es precisamente tu bolsillo, ¿no? O sea, tus impuestos, cuánto porcentaje va, ¿no? Creo que actualmente que era 40% de cada dólar de persona trabajando paga 40% a la defensa. Ahora, no se diga, bueno, no conozco la cifra española, pero se está viendo igual que igual. Exacto. Invierte en defensa. Cuando tú hablas de cifras así, entonces la gente como que pone un poquito más de atención, porque ya no se trata de un mili que es voluntario y que es una avenida profesional o como sea que te lo venden. Ya se trata de te estás metiendo con mi bolsillo, con mi cartera y ahora ya tengo un problema. Entonces, poco a poquito está cambiando, pero sí es difícil y precisamente la verdad que, o sea, mi organización y los miembros somos mejores bienvenidos en el extranjero, precisamente porque la gente está más consciente del papel que tienen los Estados Unidos globalmente, ¿no? Pero el propósito de estas charlas es precisamente
ver un poquito el papel que tiene el Estado español como aliado de los Estados Unidos. O sea, no tenemos que ir muy lejos. Aquí en Rotterdam, aquí ¿Y acepto debido a la baja, o sea, al bajón que han sufrido las condiciones materiales de los trabajadores, de la gente, digamos, de la gente de a pie, por lo que comentabas de las cuestiones económicas, ha elevado un poco el nivel de conciencia en contra a ese adoctrinamiento y que se nota bastante en lo que decían de Dani? Es que de alguna manera, o sea, aunque bueno, en los Estados Unidos también se peleó eso de la obligación al MIL y pues, tú sabes. Y de alguna manera en los Estados Unidos también, aquí también, lo que está sucediendo ahora es que ya no es necesario el servicio obligatorio militar, precisamente porque existen los factores económicos, precisamente empujando a la juventud a esa avenida, a esa opción, porque no le queda de otra. No hay dinero para ir a la escuela, no hay empleo, aunque seas educado, que es lo que está pasando también en los Estados Unidos. Hay tanta gente súper preparada educacionalmente, pero que no puede encontrar trabajo. Entonces, pues te quedas como que ¿cómo le voy a dar de comer a mi familia? ¿Cómo voy a pagar estos préstamos con intereses ridículos? Entonces, ya no es necesario de alguna manera que el gobierno tenga una obligación, ¿no? Al servicio, sino ya es como que empujando los factores socioeconómicos. Y los reclutadores no los vas a encontrar en áreas afluentes como Beverly Hills, o Bel Air, o Miami, o escuelas privadas. Lo vas a encontrar en escuelas de minorías. ¿Qué ocurre lo mismo? De gente latina, de gente afroamericana, o sea, de gente, o sea, pobre, ¿no? Exacto. Y, o sea, esa era la pregunta. Te agradezco que lo hayas comentado porque es muy interesante, pero la pregunta era si no se nota un movimiento dentro de la población estadounidense, de la gente del ciudadano, o sea, más confusión, digamos, social en contra de las guerras y estas cosas. Sí, pero, o sea, precisamente. Claro, obviamente tú eres plantea, me refería a la población en general. Sí, bueno, es casi igual con la misma estructura aquí, con ecologistas, environmentalists, personas de paz, veteranos, gente que es educadores también, que ven la necesidad de educar a la juventud de lo que está pasando. O sea, es todo una... Exacto. Exacto. Y siempre aprovechan eso del pobre. Yo quería preguntarle que si aparte de las charlas ustedes tienen una página web o tienen algún tipo para informarnos a la población. Es I latina V IVA terminado en O R o es la página web, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Y cabe mencionar que somos una organización sin fines de lucro, así que no recibimos asistencia ninguna del gobierno. O sea, al contrario, el sistema de impuestos nos ha hecho una auditoría muy recientemente, por ninguna razón alguna. Pero bueno, precisamente quiero pensar que precisamente porque somos polémicos, encuentran cualquier razón para auditarnos con impuestos y no sé qué tanto. Sus donaciones son muy apreciadas. Quería preguntarte si desde vuestra asociación valoráis que ha habido un cambio con respecto a la política exterior militar de Bush y de Obama, ¿o no? No es la misma. No es la misma. Diferente color. Se vio algo de verdaderamente increíble, que hasta yo misma me la creí cuando salió en el 2004. Perdón, mi francés. La verdad que de alguna manera fue la juventud la que lo pusimos en la Casa Blanca. Y actualmente en la izquierda se está viendo una dinámica muy interesante porque todavía existe gente que lo defiende que él no lo puede hacer. O sea, las excusas, las razones por las cuales no ha cerrado Guantánamo, porque hemos regresado ya que siempre va a haber alguien que no. Entonces, actualmente en los Estados Unidos la izquierda está muy dividida.
por un lado está todavía la gente que es pro Obama y por otro lado está la gente como yo que dice no mames, o sea, hicieron lo mismo, ¿no? Entonces es muy difícil, especialmente nosotros como organización sufrimos bastante porque en el momento en que él fue electo perdimos fondos como no te lo puedes imaginar. Cuando llamábamos a gente en nuestras listas para que estamos haciendo esto, estamos realizando esos eventos, necesitamos fondos, nos gustaría aportar una donación, pero ¿por qué? Si ya se terminó la tierra, Obama ya está en la casa, o sea, ¿cuál es tu propósito, no? También. Entonces, es más difícil ahora que cuando estuvo Bush, porque precisamente cuando estuvo Bush la gente en la izquierda estaba más ardiente que nunca, pero ahora que está Obama es más difícil porque todavía hay gente dividida en la izquierda que todavía cree en él, o sea, todavía tengo que tener esas conversaciones de que, mira, la evidencia no miente. O sea, ni siquiera no se trata de color, no se trata de póliza, ve nada más en los resultados que ha hecho, ¿no? De alguna manera ha continuado las pólizas de Bush, o sea, es igualito. Y más se ha aliado perfectamente con los bancos, con Wall Street. Entonces, bueno, seguimos en lo mismo. Yo quería darte las gracias por estar aquí informando de todo y también preguntarte, no sé si tu organización, supongo que tu historia le puede haber pasado a gente, sobre todo en Estados Unidos, tenemos una gran diferencia, yo creo que lo sabemos todos, entre las razones para alistarse en el ejército aquí que allí, y bueno, las diferencias sociales, ¿no? Un sitio susceptible donde capta mucho pues son institutos o sitios así con gente joven. Vosotros encargáis, ¿qué les decía a los niños? Si hacéis algún tipo de seguimiento, información, porque claro, los niños pues, pueden ser desde muy idealistas hasta muy combativos, muy impresionables, en fin, todos sabemos que puede ser un adolescente. Si le cuentas tu historia personal, el ejército es bueno, es malo, debería desaparecer, no sé cómo enfocáis esto a gente tan joven desde tu experiencia. Es un tema que hemos estado trabajando. La gira no nada más se trata de estos temas, pero he visitado varios institutos, secundarias, universidades y demás, y también, bueno, el enfoque de la gira también es en precisamente las universidades de bajos recursos, ¿no? De gente de minoría y grupo. A mí no me gusta entrar y empezar con una agenda, porque los chavos luego se dan cuenta de eso, son muy críticos. Entonces, en el momento en que yo me pongo, el ejército es malo y el virus es malo, se dan cuenta luego. Yo voy, cuento mi historia y abro precisamente así como estas preguntas y que me pregunten lo que ellos quieran. Ellos son muy críticos en la manera en que si tú llegas luego ya con un tema, se cierra. O sea, tienes que engancharlos de una manera con preguntas y también hacerlo algo personal, ¿no? Pero todavía es muy difícil porque estamos peleando contra pop culture, estamos peleando contra las movies, las películas Captain America y Avengers, y la violencia es glorificada, ¿no? O sea, precisamente esta mañana con ese chavo que decía que sí, se va a meter a la militar, y precisamente porque su papá está en el Navy. Entonces le pregunté qué quería hacer y él me dice fuerzas especiales. Le digo, hijo, es que te quedas, estás chiquitito, no vas a poder hacer nada. O sea, es precisamente esos chicos que piensan que van a llegar a tratar armas super cool y, o sea, glorifican la violencia y todo eso, son los que nunca llegan a ningún lado. Él va a ser el primero en el que nunca va a terminar nada. Y ya otros también, o sea, más conscientes. Lo bueno es que tiene que haber discusión, siempre tiene que haber discusión, porque actualmente, como comentaba, la indoctrinación no nada más existe en los Estados Unidos, sino aquí también en los institutos. O sea, estamos hablando de que aquí se para el profesor y habla, y los chavos toman notas y examen el lunes, y ya. En ningún momento hay un espacio para una voz independiente que se pare y diga, oye, aquí no me gustó algo, o pensar críticamente, ¿no? De decir, oye, pero ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Entonces,
no tenemos ese espacio. Entonces, cuando doy mis charlas, eso es lo que me gusta hacer, es abrir el foro para que ellos me pregunten lo que quieran y lo que no sé, no sé. Yo nada más hablo de mi experiencia y ya. Que tomen ellos lo que quieran y que hagan con esa información lo que ellos quieran. Porque yo muy bien me acuerdo de 17 años que si alguien me decía que no hiciera algo, lo hacía. Entonces, no puedo entrar a una aula con ese lema luego de no, chicos, el MIDI es malo. No puedo ponerme en ese plan. Tengo que de alguna manera hablar muy leves con ellos, ¿no? O sea, ponerme en sus zapatos de alguna manera. Pero para continuar un poquito también aquí en Andalucía es un tema que nos preocupa bastante, porque cada vez vemos más en los colegios de secundaria, en edades todavía donde se habla de cultura de paz en Andalucía, pues es muy frecuente que vengan militares a los institutos a dar charlas. Y bueno, el problema es que sabemos cuál es la realidad económica que estamos viviendo aquí ahora mismo, nuestra provincia además también la más castigada por el desempleo. Entonces, incluso a nivel internacional de la guerra, en el último año, una de las cuestiones que se plantea un poco a nivel mundial es luchar contra la militarización de la juventud, porque se está viendo un poco, después de que ha habido muchos años de conscripción militar obligatoria, pues que ya, como ya no es obligatoria la mil y quizá la confrontación se vea menos, pues eso pues tende mucho, ¿no? Sí. Una cosita más. En Los Ángeles me he dedicado a hablar con secundarias y universidades en mi barrio, precisamente de donde vengo yo, que es, o sea, de bajos recursos y de color. Y de alguna manera las invitaciones vienen de los profesores, de los maestros, que dicen, oye, quiero que vengas y cuentes algo. Entonces ellos mismos se han dado cuenta de la presencia de los reclutadores, pues que tienen las puertas abiertas precisamente por la ley en los Estados Unidos. Y me hacen las invitaciones, pero ellos como educadores han formado una organización que se llama Asociación contra el Militar en nuestras escuelas, que son puros profesores, puras maestras. Entonces ellos muy frecuentemente nos mandan invitaciones para venir y hablar con los chicos. Pero ellos, o sea, vieron que hay un hueco que tiene que haber el otro lado de la historia, ¿no? El otro lado de la moneda, y ellas mismas se organizaron y lo hicieron. Es bonito tener ese tipo de comunidad porque precisamente ves que hay un hueco, que hace falta algo y la gente se une y vuelve a esa comunidad. Y yo quería aportar un dato, ya que habías hablado de que en Estados Unidos ya un presupuesto cercano al 40% del PIB destinado a defensa. Está mirando en el Ministerio de Defensa y habla de que en España el presupuesto del año pasado fue del 0,58% del PIB y que aquí este año ha bajado al 0,55%. Aquí lo que pasa es que nosotros que hacemos, manejamos algunos datos de análisis militar, de gasto militar. Si te interesa, hay un colectivo aquí en España que lleva muchos años trabajando el estudio de los gastos militares en el país, que se llama Utopía Contagiosa, que tiene una página web, y lo que intenta es un poco desenmascarar cuáles son realmente los gastos militares. Pues claro, España lo que hace es que pone un presupuesto como el Ministerio de Defensa, pero luego hay un montón de partidas que no están incluidas en el Ministerio, como por ejemplo que están incluidas en otras partidas de otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Asuntos Exteriores, todas las de la OTAN, por ejemplo, no están metidas dentro del Ministerio, y luego hay incluso algunas que están enmascaradas en otras partidas, como en ayuda al desarrollo, que luego, por ejemplo, no llegan como tales, como ayuda realmente al desarrollo, sino que nosotros dimos una charla hace algunos meses, pero yo no tengo memoria ahora para recordarlo. No sé si alguien, si tú recuerdas algo, Jaime, o Juanjo recuerda algo de cifras, pero el presupuesto es muchísimo mayor de lo que luego como gasto computable real del que aparece. Creo que pero subir más del 50%, porque él dice 42. No, de cero. Habla del PIB, Yo estoy hablando de todas formas hay más datos de los presupuestos generales del país, no lo recuerdo, la verdad, tengo datos. De todas formas, ¿hay alguna palabra más por ahí, por favor? Sí, digo por no respaldo, para que no se han repetido. Los republicanos son exactamente lo mismo. O sea, yo estoy hablando de gente que no se asocia con ningún partido político de los demás
países en Norteamérica, eso es a lo que me refiero. Pero son muy minoritarios, ¿no? Existimos por donde existen las ciudades, o sea, las áreas metropolitanas, pero estamos hablando de la costa este, de la costa oeste de los Estados Unidos. Ahora nos olvidamos de todo el centro y el sur, que es súper conservativo y que, exacto, y que existe ahí le llamamos el cinturón de la Biblia, porque hay gente súper religiosa, bueno, hay demás. Pero existimos, aquí estamos. Bueno, a mí me gustaría un poco, si tú puedes hablar de cómo es tu proceso ahora, por ejemplo, yo lo digo por mí, ¿no? Por ejemplo, hasta que tomo conciencia de lo que significa el militarismo, hasta que entró en proceso antimilitarista, intento el proceso no violento. ¿En qué medida tú trabajas eso? Porque yo digo que a mí me cuesta mucho trabajármelo a nivel personal, porque claro, el entorno es patriarcal, militarista, presiona sobre los aspectos violentos. En realidad vivimos en una sociedad muy violenta culturalmente y en todos los aspectos, ¿no? Y yo digo, a mí me cuesta mucho trabajarme esto, ¿no? Pues oye, colaboro con las ranas, intento leer, intento estar en esa opción, pero dejo mucho que desear. Sí. ¿En qué medida tú o tu colectivo trabajáis ese aspecto? Nosotros hemos creado una comunidad alrededor de nuestra organización y precisamente con los veteranos de Vietnam, precisamente con los veteranos de La Paz, que no se trata nada más de un activismo, sino de una comunidad, donde genuinamente no es de qué traes o qué vas a aportar, pero de verdad cuidarnos unos a los otros, ¿no? Y la verdad que eso no siempre era así, obvio. Es algo que hay que trabajarlo y de verdad, cuando alguien ingresa a la comunidad hay que educarlo sobre eso también, de que aquí se respetan las mujeres, aquí se respetan los hombres, aquí es un lugar seguro, lo que tú digas no vas a ser atacado, la violencia no se tolera y trabajamos por la paz. Entonces esas son reglas estrictas, o sea, o lo sigues o no estás en esta comunidad. Entonces, más que ser una organización, somos una comunidad, una coalition de organizaciones. Y pues tenemos de todo, tenemos anarquistas, comunistas, socialistas, o sea, tenemos de todo un poco, pero precisamente porque trabajamos duro y pues de alguna manera cuando yo serví en la junta directiva de mi organización como cabeza, eso era mi objetivo, ¿no? De crear una comunidad, no nada más porque, bueno, sí está muy interesante porque como activista no nos preocupamos por otra persona de cómo estén o checamos, somos el tipo de personas que hacemos todo al 100% o no lo hacemos. Entonces ese tipo de trabajo no es sostenible. Entonces en algún momento vas a pegar contra la pared, te vas a cansar y vas a tener que desaparecer por mucho tiempo para renovarte, ¿no? Entonces de alguna manera hemos bajado un poquito la velocidad de nosotros para enfocarnos en el cuidado mental, en tu cuidado individual personal, ¿no? Y no presionar a la gente para hacer algo y estar sobre ellos, ¿no? Porque eso nada más causa estrés. Entonces, es muy difícil precisamente, como te digo, porque las personalidades que atraen este tipo de trabajo es precisamente gente que da duro y no es sostenible. Entonces, de alguna manera, pues tienes que ser egoísta y decir, oye, yo primero, ¿no? Y crear un entorno donde la gente se sienta segura, no nada más mujeres, pero también hombres, ¿no? Y que no se permite el machismo, el patriarcado, o sea, etcétera, todos los ismos, todo eso, ¿no? Y más que nada, eso la verdad que cuando la gente se da cuenta de que existe ese tipo de entorno, les atrae, porque quieren participar en ese tipo, quieren estar, ¿no? Se sienten cómodos en ese tipo de entorno. Y asegurarse de que nadie va a ser atacado por no concordar
con mis ideologías, ¿no? O sea, no meterse a lo ideológico, o sea, estamos aquí por algo, ese hilo nos une y no hay que pelear entre nosotros, ¿no? Porque yo no soy totalmente pura pacifista, ¿no? Aquí en el Estado Español, fíjate, he tenido varias charlas y luego me hacen una pregunta y en el momento en que dicen que ven que no soy pura pacifista, se voltea toda la discusión. O sea, los pierdo y no hay manera de regresar todo porque, o sea, en ese momento han desechado todo lo que yo dije previamente. Entonces, no me meto en la ideología, no me meto en pacifismo, en antimilitarismo, yo nada más hablo de lo que sé, de lo que conozco y de ahí en fuera es lo que sé y ya. Pero es muy fácil y me he dado cuenta aquí específicamente que la gente se pierda en no, que el Islam, no, que el antimilitarista, no, que el pacifista, no, y se va a la discusión y ya se perdió todo el mundo. Sí. Y ahora ya no hay, entonces yo o sea, yo no soy teóloga, yo no soy educada profesionalmente, no tengo títulos en nada de eso, entonces hay que crear una comunidad y no nada más de ecologista, pero de verdad de darse cuenta de que todo está enlazado, todo, absolutamente todo. El militarismo, el ecologismo, el pacifismo, todo está enlazado. Y esa va a ser la clave para poder lograr cambios de verdad. Muy bien. Yo quería preguntar si habéis hecho gira o si no habéis eso, puede estar relacionado en los procesos latinoamericanos que están viviendo en Ecuador, Venezuela, Uruguay, cómo va por allí, vuestra relación con ellos. Hemos hecho giras que yo sepa no en Latinoamérica ni Centroamérica, pero sí, yo hice una gira hace un año en Francia sobre un documental en el cual estuve y también una novela gráfica en la cual salió en francés y salió en alemán. Y hemos mandado una delegación precisamente a Filipinas también, que es una nación que está sufriendo bastante con el militarismo estadounidense. Bueno, no creo que haya una nación que no tenga presencia estadounidense. Pero bueno, me gustaría enfocarme en eso, pero ahora precisamente está muy difícil por todo lo que está pasando de narcotráfico y especialmente en mi patria, México. Está un poquito difícil de crear esas alianzas y uno de los propósitos pues, de esta gira y de estas charlas es precisamente darnos cuenta de que los temas y los problemas son igualitos. O sea, los problemas que tenemos en Estados Unidos igualitos a los españoles. O sea, de alguna manera existen esos enlaces, ¿no? Eso sí me gustaría, pero que yo sepa todavía no hemos hecho algo así. Sí. Es más o menos como desde vuestra asociación o tú personalmente los procesos que se están viviendo allí, que son más o menos antiimperialistas, antineoliberales y os gusta las cosas que están viviendo allí, ¿no? Pues no, no te voy a decir que sí. Está lleno de violencia. Gente no puede ni ir, los chicos no pueden ni ir a la escuela sin miedo o ver a un cuerpo mutilado. O sea, está muy fea ahorita la situación. El problema es que los Estados Unidos no ha tomado responsabilidad por la dinámica que ha creado. Precisamente eso de terminar, de tener una guerra contra las drogas es lo que está creando precisamente. O sea, no me vas a decir que México no está sirviendo la demanda que hay en los Estados Unidos de droga. Entonces se me hace una hipocresía absoluta decir no quiero inmigrantes, vamos a pelear contra las drogas cuando la póliza del gobierno precisamente creó ese sistema y sin los inmigrantes no hay economía. O sea, en el momento en que los inmigrantes un día digan aquí paro y yo ya no más, no continúan los Estados Unidos, se van en quiebra. No solamente abordar cifras que antes se preguntó, mencionaron los presupuestos